Tema 12. Herencia autosómica mendeliana. Mendel. Mendel era un monje agustino del siglo XIX, nacido en el 1822, que además era un naturista y enunció las leyes que hoy en día todavía siguen rigiendo la genética que conocemos. Mendel determinó que las características genéticas estaban determinadas por unas unidades hereditarias. Hoy sabemos que estas son los genes, pero en ese momento no se conocía esa información. Estas unidades hereditarias se transmiten de una generación a la siguiente de manera uniforme y predecible. Las leyes de Mendel se cumplen en todos los organismos eucariontes con reproducción sexual y constituyen la base de toda la genética tal y como la conocemos. Para sus experimentos, Mendel usó como modelo el guisante de jardín. Este modelo tiene la ventaja de que en él podía observar unas características bien diferenciadas, como pueden ser la forma de la semilla, el color de la semilla, el color de la flor, la posición de la flor, la forma de la vaina, el color de la vaina y la altura de la planta. Además, es una planta que tiene una gran facilidad de cultivo. En este modelo, Mendel fue capaz de describir los principios básicos que explican cómo se heredan las características genéticas en los seres vivos. Entonces Mendel lo primero que hizo fue generar líneas puras. Y entonces autofecundó los guisantes de color amarillo hasta que consiguió una línea que siempre era de color amarillo. Y por otro lado, autofecundó los guisantes de color verde hasta conseguir una línea que siempre producía guisantes de color verde. Estas son líneas puras y hoy sabemos que son homocigotas. Cuando cruzó estos dos individuos homocigotos, salieron toda una primera generación de individuos idénticos y que además eran idénticos a uno de los individuos parentales, el cual tenía el fenotipo dominante, en este caso el guisante de color amarillo. Por tanto, sabemos que la característica del color está determinado en un locus que puede tener alelos dominantes y mayúscula que determinan el color amarillo, o alelos recesivos y minúscula que determinan el color verde. Cuando se forman los gametos, se unen una I mayúscula y una I minúscula, generando una primera generación completamente homogénea que tiene un genotipo I mayúscula y minúscula y tiene un fenotipo idéntico al fenotipo dominante, en este caso el color amarillo. Cuando fecundó entre sí estos individuos heterocigotos que se generaban, cuando realizó este cruce, obtuvo una segunda generación o F2 en la cual obtuvo unas proporciones fenotípicas 3:1 en las cuales obtuvo 3 individuos con un fenotipo dominante y un individuo con un fenotipo recesivo y obtuvo 3 combinaciones genotípicas. Una I mayúscula, dos I mayúscula y minúscula y una homocigota I minúscula y minúscula. Así pues, Mendel enunció el principio de segregación o primera ley de Mendel, en la cual estableció que los seres con reproducción sexual tienen factores hereditarios que aparecen por parejas y solo uno de ellos se transmite a la descendencia, de tal manera que cada gameto lleva un solo alelo separado en la meiosis. Cuando Mendel comparó dos propiedades dentro del guisante, como puede ser el color amarillo o verde y la textura lisa o rugosa, realizó otra vez la generación de líneas puras y generó una línea pura dominante I mayúscula, R mayúscula, que tenía un fenotipo dominante que era amarillo y liso. Y por otro lado, realizó una línea pura que era de color verde y rugoso, que era homocigota recesiva I minúscula, R minúscula. Cuando cruzó estas dos líneas, generó una línea homogénea que tenía el fenotipo de la línea dominante. Sin embargo, tenía un genotipo I mayúscula, R minúscula.
Cuando esta primera generación la fecundó entre sí, obtuvo toda la gama de variabilidad de fenotipos y genotipos. Por tanto, obtuvo una proporción de 9 individuos que tenían el fenotipo dominante, que era amarillo y liso, 3 individuos que eran amarillos y rugosos, 3 individuos que eran verdes y lisos y un individuo que era homocigoto recesivo de color verde y rugoso. Así pues, Mendel enunció el principio de la transmisión independiente o segunda ley de Mendel, que lo que dice es que los genes de diferentes loci se transmiten de forma independiente el uno del otro. Al formarse los gametos, los alelos de cada carácter se separan al azar. Esto fue así porque las 7 caracteres que eligió Mendel en el guisante para hacer sus experimentos se heredaban de forma independiente. Casi todos ellos estaban situados en cromosomas diferentes, aunque algunos estaban situados en el mismo cromosoma, pero estaban situados a mucha distancia, con lo cual se segregaban de forma independiente. Entonces, en el principio de distribución independiente de los caracteres, Mendel describió que en la F2 o segunda generación de cruces de líneas puras homocigotas, para 2 pares de alelos independientes se obtienen las proporciones siguientes. Proporciones fenotípicas 9-3-3-1, dando lugar a los 4 fenotipos diferentes, y proporciones genotípicas 9 genotipos diferentes correspondientes a todas las combinaciones posibles.